Y hemos estado And we ya have un largo been tiempo estudiando for a de long autoridad time, we've been espiritual studying y about spiritual ya les he authority, and I've explicado por already qué la explained autoridad to you espiritual why es tan spiritual authority importante is so important en la iglesia, en el in the cuerpo del church, in Señor, the body of en the Lord, el reino de and Dios. in the kingdom of Porque es la God, base because para it's the crecer. foundation on which to Si no grow. tenemos If esa we don't base, have that no foundation, vamos a crecer. we Y won't como ya le he grow. dicho And otras as I've veces, told you before, edificamos, pero we llegamos a build, cierto but lugar, then we viene get el to a viento certain y point, la the wind lluvia, comes, the boom, rain comes, se cae. and it falls down. Así de que So, Jesús mismo nos enseñó Jesus esto, ¿verdad? himself taught Que us es tan this, importante que that it's so edificamos important that we sobre la build roca. on the rock. Y la roca es And Cristo the rock is Jesús. Jesus Christ. Y la roca And es the la rock palabra de is Dios, the word of God, que es which Cristo. is Christ. Así de que So, por eso le for hemos that puesto reason, mucha importancia, we've put pero a ya lot of vamos a importance on terminar. this, but ¿Ok? we're almost done. Ya el Señor ya The me Lord has habló already y spoke me to dijo me que ya, and said, que ya "That's no le it. enseñe, You know, que si to no ha not teach aprendido you para anymore, that if ahorita you no va a haven't learned aprender by now, nunca. you won't learn ever." Amén. Amen. No me mire así, Don't yo, look at yo me nomás like estoy that. diciendo I'm lo que el just telling Señor me you what the dijo, Lord ¿ok? told me. Pero parece que But no, it pero seems like aprendemos. we're not, but we are Aprendemos learning. cosas We que el learn Señor things nos that the recuerda Lord cuando reminds us andamos of when de un we're lugar a otro. going one place A to lo menos another. a mí At me least recuerda. he does this. I'm reminded Porque of it, because yo siempre ando I'm deprisa always in a hurry. y el Señor me And tiene the que estar Lord jalando has la to oreja para que no pull my ears camine so más that de I lo don't debido, go que no vaya en more than I velocidad should. In más other words, I alta don't que la go que debo faster than de I ir, should. pero para cuando acuerdo mi But by pie the es muy time I pesado. realize it, I got a heavy foot. Y para cuando acuerdo And by the voy time I en realize 80 I'm donde going debo ir a 80 miles an 70 hour where I should be going o 70 60 or o 60 or, así, ¿verdad? you Y know, tengo que poner and I los have to frenos, put the ¿verdad? brakes on. ¿Por qué? Porque Because me why? acuerdo Because I remember lo que Dios nos what está enseñando, God ¿verdad? is teaching us. Que debemos de That respetar we should respect las leyes the laws, terrenales como las the earthly espirituales. laws, just as the Así spiritual de que laws. So, ojalá que usted también, hopefully el Espíritu the Santo le Holy está Spirit is also redarguyendo cuando usted está searching you fallándole, when cuando you're usted está failing or quebrando la you're ley, breaking the ah, law, y el and Señor the Lord le enseña. shows ¿verdad? you, right? Y esa es la idea, And ¿verdad?, that's de the que el idea, Espíritu you Santo know, that esté the Holy activo en Spirit nosotros. be active Como le in dije us. Like I la said, otra vez, last time, el Espíritu Santo the nos Holy sella, Spirit seals us. pero si no But caminamos if un we paso don't más, walk a nomás se step queda allí more, sellado, you're just pero no there tiene ninguna sealed. actividad You espiritual. have no spiritual activity going No se on. mueve el Espíritu The en Holy nosotros. Spirit Tenemos doesn't que move in us. tener la We have to llenura have the del filling Espíritu Santo, of ¿ok? the Holy So, el Spirit. Espíritu Santo So the es Holy para Spirit enseñarnos, para is to dirigirnos, teach para us, to instruirnos, direct us and instruct para us, ayudarnos to help us, a entender la to palabra, a understand entender the lo word, to espiritual, a understand the entender por spiritual qué things, and Dios understand nos pide esto, why por God qué is Dios nos asking pide us el to do otro. this and El that. Espíritu Santo nos The Holy enseña. Spirit Y el teaches Espíritu us. Santo es The el Holy agente que nos Spirit presenta is the one a who Jesús. presents us to Jesus. Y Jesús es And el agente que nos Jesus presenta al is the one Padre. who presents us to Así the que del Father. Padre al So, Hijo y the del Hijo Father, al the Son, Espíritu from the Santo. Father to the Son, Y to el the Son, to the Espíritu Holy Santo Spirit. siempre nos The va a Holy guiar Spirit is a always going to Jesús. guide us to Okay? Jesus, okay? So, es importante So que it's entendemos important esto that we understand porque this because a veces queremos sometimes brincar we want del to Espíritu jump Santo from directo a Dios the Holy y Spirit no directly trabaja to así. God, and it Jesús doesn't dijo, work like lo that. que tú Jesus pidas said, "Whatever you ask y lo que for, tú hagas, hazlo what en you mi do, nombre. do it in my name." Y entonces el Padre te And va, then the te va a Father escuchar. will hear Así es you. de que es So importante it's que recordamos important esto, that que we remember usamos this, el that nombre we de use the Jesús name of para Jesus todo. for everything. Porque Él es el que Because murió en la cruz He's the por one who nosotros died on the para cross ser for us, to be el puente que nos the ayuda a, bridge that a helps cruzar us to a donde cross está Dios, over a la to where presencia God de is, Dios. in the presence Okay? of God, okay? So, So, con esto en mente with vamos a this in seguir mind, por we're esta gonna tarde. continue tonight. Ya And no pienso que I don't, quizás you algo know, otra I don't vez, think pero anymore ya, we'll do ya, this ya el again, Señor but me dijo que me esté Lord told preparando me con to otra start enseñanza another que lesson, a different one, necesitamos aquí, that según we Él. need here according to Así Him. de que, So, ya, prepárese. get ready. Vamos a orar. Padre, Let's en el pray. nombre de Father, in Jesús, le Jesus' estamos name, pidiendo, we're Señor, asking como you, siempre, Lord, as always, que usted nos ayude, that you may help us, que usted that nos you nos may use
use us para dar su palabra, to Señor, give que your sea word, tan Lord, that it may be sencilla que so todos simple pueden that we can entender, all Padre. understand it, Father. Señor Santo, Holy ayúdenos, Lord, Padre, help us, Father, no solamente not para only oír, to hear, unja nuestros but oídos para anoint our poder ears to oír, be able Señor, to pero listen, aparte de and oír, apart poder from recibir, that, be Señor. able to receive, Y aparte de and recibir, poder apart from vivir lo que hemos receiving, recibido, to Padre. Es live tan what we have received, importantísimo which is so en nuestras important vidas, in Padre, our lives, que Father, estamos that we activos may be con la active palabra suya, with your Padre word, Santo, Father con el God, Espíritu with the Santo de Holy guianza. Spirit Así for es que le guiding. pedimos su ayuda en We ask esta for your tarde. help Unja tonight. mis labios Anoint para my hablar su lips palabra, to Señor, speak your word, en el Lord. nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Amen. Dice aquí la The palabra, word here dice, voy a hablar says, con "May I franqueza. speak frankly." El problema de hoy That the consiste en que difficulty muchos de today los is siervos that de many Dios of son God's servants are demasiado either too bold osados. or too strict ¿Alguien me puede decir qué quiere decir la palabra osado? or overbearing. ¿Dónde? ¿Atrevidos? What Ok, is- ok, porque yo la miré y no I saw tuve this tiempo word de and I didn't buscarla en el I didn't have diccionario. time to look in the Dije, dictionary. osados. ¿Qué será la palabra osados? Ok. Osados, oh, Yo pensaba bold. que como ociosos, He pero thought he atrevido. didn't know the Ok, meaning of that ok. word in O demasiado Spanish. It says, estrictos or too strict, o demasiado or too arrogantes. overbearing. Se atreven a They decir dare cosas speak que no han oído what de they have Dios. not Y heard esto es from muy God. And this is frecuente, es muy común. frequent, it's very common. Todos, cuando usted oye los People, pastores, When todos you hear dicen, the Dios me dijo, pastors, Dios me they dijo, say, Dios "Oh, me God dijo, told me Dios this, me God dijo. told me that, God said this." Me temo And que I la fear that mayor parte del tiempo Dios the no dijo majority nada. part of the time, God didn't say any Pero of that. como costumbre, But se hace as a como una habit, costumbre, como it comes un to be a decir, habit, como like a usamos saying, aquí, like we perdóname, say here, "Oh, I'm excuse sorry, me, excuse me, forgive me, forgive lo me." usamos muy We rápido use this very y a veces quickly, sin and contenido, sometimes sin de without any veras context, estar really arrepentidos de being algo, ¿verdad? repentant Y así es la palabra God of something told like me. that. And that's how the word Es is, muy God told me. importante que nosotros very tenemos important cuidado that we cuando are very estamos careful diciendo que when Dios we're nos saying habló, that God has cuando spoken Dios to no us, nos habló. when God Es hasn't spoken to muy, us. muy, It's muy very, importante, very ¿ok? important, okay? Pero ¿con qué But with what autoridad authority habla do usted you así? speak? Es una It's a pregunta. question. ¿Quién le Who dio grants autoridad? you the authority? ¿Qué lo hace What makes diferente de you otros any hermanos? different from other brothers and ¿Qué sisters? autoridad tiene What usted authority si do no you está have if you seguro are de lo not que sure dice, that what you say que lo que dice es palabra is de God's Dios? word? La autoridad es Authority is esencialmente representative representativa, no not inherente. inherent. Esto significa que debemos This means vivir that en one la must live presencia before de God, Dios, aprendiendo learning y siendo and being heridos wounded para no so as not to proyectarnos en project ella. oneself into it. Jamás One debiéramos should never be so equivocarnos mistaken y as to considerarnos consider autoridad. oneself the authority. Solo Dios tiene God autoridad. alone has authority. Nadie más la No one posee. else possesses Cuando it. la autoridad When God's authority pasa de Dios flows to hacia me, mí o hacia el hombre de Dios, or to the puede man of entonces God, pasar it can then de flow mí through o me, del hombre de or the man Dios of God, hacia otros. to others. No estamos ejerciendo nuestra propia We're autoridad. not Gracias. exercising ¿Cómo our me own dan dinero a mí authority. cada Look, vez? they give Mire. me money Y every time I apenas come empecé here. a predicar, And I pues just started vamos a preaching. seguir Okay, well, adelante. let's go on. Alguien perdió Somebody otro lost dinero al some more pasillo. money ¿Ya? out there. Aquí tus hermanos The tienen brothers tanto and dinero sisters que a have donde so quiera much se les money cae. that it falls wherever they go. Aleluya. Hallelujah. Si es suyo, If it's reclámenlo. yours, claim it. Si no If lo not, reclamas del if you Señor, don't ¿ok? claim the money, it belongs to the Lord. Lo que me hace diferente de otros es Dios y no yo What mismo. Es makes me decir, different from others la is God, autoridad not myself. nosotros no la In other tenemos. words, we don't have the Es authority. otorgada por Dios. It Dios is nos da la autoridad. given by God. Pero God si gives no us the es de authority, Dios, but if it's en not of nosotros God, mismos, in ourselves, si ejercemos if we autoridad exercise o authority, ah, or ofrecemos we autoridad, offer authority, practicamos we autoridad practice authority propia, va a fallarnos. on our own, it'll fail. Va It'll a salirnos fail us. mal, hermano. Things will go badly. Es cuando usamos la It's autoridad when de we use Dios. God's authority. Y yo les aconsejo a And ustedes, padres, I que advise usen la you, autoridad de Dios en parents, su hogar to use con sus the hijos. authority of God in your No home use with your su children. autoridad. Don't use your authority. Use la autoridad de Use Dios. God's authority. Cuando usted hable a sus When you hijos speak to your de lo que children sea, about whatever it may be,
use la palabra. Use the word. ¿Sabes qué, mijo? You know what, son? Yo te hablo así porque la I'm palabra de speaking to Dios you this way dice because the word esto. of God says this. Y cuando usted habla con la That when you palabra, speak tiene with the poder. word, it has power. Cuando usted testifique, you si sus hijos ya son testify, if your mayores, children are already ya están older, casados, ya se they're fueron, married, pero they've todavía left the están house, but viviendo they're still lejos de Dios, living usted far use la from God, palabra you para use the hablar con word ellos. to speak to them with. Lo común es What's invitarlos most a la common is iglesia, inviting llevarlos them a to la church, iglesia, taking them to y todo church. eso no es malo, And none of that's bad. pero debe de ser porque But it Dios should lo be requiere, because porque God Dios lo requires it, dice, because no God porque says yo this, te digo. not because I'm telling you to do El it. error que hemos hecho, The y le mistake digo that esto we've por made, and I tell you experiencia, this out of que hemos experience, hecho con nuestros the hijos es mistake que a we've made with veces our los children hemos is that sometimes forzado con we have nuestras forced propias them fuerzas, y ellos in our saben own bien que son strength, and nuestras they propias know that fuerzas. it's our own Pero cuando hablamos strength con that la we're doing palabra this, de but Dios when we tiene speak with the un word of God, poder it diferente, has a different y la power. palabra de Dios And the no word of regresa God does vacía, not hermano. return void. Va a tener It will impacto en have an sus hijos, impact on your children. porque cuando menos ellos van a Because at aprender least they will que learn usted es un hombre o una that you mujer de are a Dios man or woman of que God siempre usa la who palabra always para uses the hablar, word to speak. que no está That utilizando su you're not propia using autoridad your porque yo own soy tu authority papá, yo because soy tu I'm- mamá, because y I'm your boom. dad, because I'm your No, mom, boom. No. dígales lo que la palabra Tell de them Dios dice. what the word of God says. Aprendemos esto de Job. We learn this Job from tenía Job. hijos Job ya had grandes, children who were already grown, pero dice que él todos los but días every day he sacrificaba would por ellos. sacrifice for them. He'd give Y yo me imagino sacrifices que for Job them, and I'd les imagine hablaba that Job a sus hijos would de speak Dios. to his children about God. Y aparte de And ello, apart porque no from estaban that, viviendo because una they vida weren't limpia, living a clean él life, sacrificaba he por would ellos. sacrifice for them. Y yo creo que And cuando I Dios nos ha believe hecho that when God has sacerdotes a made us nosotros debemos de priests, sacrificar por we nuestros should hijos. sacrifice for El our sacrificio children. que hacemos The ahora no sacrifices es that we make now como antes de matar aren't how they used animalitos to be, y, how we y had to derramar kill sangre, animals and pero pour their blood derramar el out. corazón, derramar But el alma, instead, pour out derramar our todo heart, lo que somos pour out en tears, oración everything we por are, nuestros in prayer hijos. for our Ese es el children. sacrificio. That is the Estamos sacrifice, dispuestos a that we're willing sacrificarnos to nosotros mismos sacrifice por el of bienestar ourselves de for our nuestros hijos, para children's que well-being, nuestros so hijos that aprendan our children lo can que Dios learn dice. ¿Sabe what qué? God says. You know what? Lo que mis padres me What my obligaron a parents hacer a mí cuando yo era made me niño do when I was a no child tuvo mucho impacto, me didn't hizo have rebelde. much impact on me. It caused me to rebel. Pero lo que ellos me enseñaron de But what la they palabra taught de me Dios, from the nunca Word of pude God, retirarme de ello. I could never stray from that. Aun cuando andaba Even en lo when peor de I mi vida, was in the worst no part me of my podía life, apartar de los I couldn't consejos depart from the de mis advice padres of de my la palabra parents de Dios. of the Word of God. Es que Dios dice esto, Dios God dice says lo otro. this, God says that. Ok, Okay? so es un consejo So aparte de lo que estamos that's enseñando, advice se lo di separate gratis, from what I'm ok. telling you here. Lo I demás gave le va a it to you costar. for free. Everything else is going to cost you. Por eso debemos aprender Hence, a temer we a must learn Dios to fear God y abstenernos de hacer las cosas descuidadamente. Debemos reconocer We que no should somos confess diferentes de that otros we are no hermanos, different from other brothers ya and que sisters. así lo ha Since God has so arranged dispuesto Dios, para that que hoy today aprenda a I ser should su learn autoridad to be delegada. His delegated Debo authority. vivir en la I must live presencia in de His Dios. presence. Y esta es la razón And de this que is muchas the veces reason fallamos, why we fail porque no sometimes, or tomamos a lot of the tiempo time, because para we escuchar don't de take the Dios. time to listen. En general, to el hear hombre, from God. el pastor, In reality, el líder the man, humano the pastor, the human está leader más is- tranquilo y is más more satisfecho calm cuando and usa more sus satisfied propios when esfuerzos they use their own que los efforts esfuerzos de Dios, than que la palabra de the Dios. strength from God, the Por word of eso, God. en lo natural, That's why en lo in the humano, natural, hacemos in the todo lo flesh, posible we do para everything atraer possible la gente. to attract people. Y podríamos decir, ¿y qué We tiene could de say, malo well, what's eso? wrong with that? Pues lo malo que tiene es que es What's wrong humano, with that no es is that it's espiritual. human, it's not spiritual. Y lo humano And the human no va a things trabajar. won't work. Trabaja por un rato, It pero works for a while, como es but humano, since it's human, tiene sus defectos. it has its defects. Pero cuando nosotros But when nos we movemos por medio de la move palabra Through the y lo que word Dios and dice, what God lo que says, los hombres de what antepasados the nos dejaron men como of the past ejemplo, have left us ¿qué as es an lo que example? trabajó para Pedro? What ¿Qué es lo worked que for trabajó Peter? para What Pablo? worked ¿Qué es for lo que Paul? trabajó para What Moisés? worked ¿Qué es for lo que Moses? trabajó para What David? worked for ¿Qué es lo que David? trabajó para Débora? What ¿Qué es worked lo que for trabajó Deborah? para What Esther? worked ¿Qué es for lo Esther? What worked? ¿Ve?
See, Y entonces nosotros then lo usamos como un we ejemplo, use this as an example. ¿verdad? De cuando menos tener Or una at idea least having some idea de cómo Dios of se how mueve o qué God mueve la moves mano or de what Dios. moves the hand of God. Porque no todo mueve la Because mano not de everything Dios. moves the hand of God. No todo el tiempo que dicen, Señor, Not every Señora, time when we no say, mueve la Lord, mano Lord, de help Dios. me, Tiene ciertas does His cosas que hand mueven la move. mano de Dios. There's certain things that Y move más the allá hand of vamos a God. aprender And estas later cosas on we'll porque learn what these son tan are. importantes que Because nosotros they're so aprendemos important that we cómo understand how mover la mano to de Dios, move the cómo hand Dios of se God, mueve. how God moves. Gracias que la misericordia de Thank God Dios that es His nueva todos mercy los is días. new every day. Y Él se mueve And mucho He por la moves misericordia y la gracia. by mercy and Pero grace. tiene sus But reglas, tiene sus He maneras. has His rules Cuando and Él His dice, ways. When He cuando says, Jesús dijo, when Jesus said, cuando tú vayas a Dios, when you go ¿estás to seguro God, que usas mi be nombre? sure that you Si use usted my va a name. Dios sin You el go to nombre de God without Jesús, the no name of llega a ninguna Jesus, parte. ¿Por you qué? don't get Porque anywhere. eso es lo que Why? Dios Because impuso. that is what God ¿sí? Y lo tenemos que said. hacer como Él And we lo have to impuso. be, we ¿sí? have to do what Si no, no He, trabaja. the ¿ok? rules, go along with the So, rules He set. comunicarme de So, continuo con Él y procurar commune with Him conocer su continuously propósito. and seek to know His ¿Qué mind. es el propósito de What Dios? is ¿Qué God's es la idea de purpose? Dios? What is Por His ejemplo, idea? Dios muchas For veces example, God, a lot le of pedía times, a He would hombres como ask Abraham men like Abraham que saliera de su parentela, que to saliera leave de their su country, pueblo, que to leave saliera de their, su gente their y se people, fuera a un lugar and que to Abraham go no to a conocía. place that Abraham didn't even know. Es difícil, See, it's difficult, pero Dios le dio un but propósito. God gave him a purpose. Le dijo, yo te voy a He multiplicar a said, ti I will como la arena multiply for en la you mar y como las like the estrellas te voy a sand multiplicar. at the Es todo lo que sea Abraham and the necesitaba stars in saber. the sky. That's all Abraham had to know. Y nosotros no somos We diferentes. are no different. Dios nos habla God y nos speaks da to us, and He una gives lucecita us pequeña a small light del propósito que Él tiene of en the lo que nos purpose está that He pidiendo que has and what hagamos. He's asking us to Y lo do. hacemos porque And we do conocemos this que el because we propósito de Dios es recognize that God's perfecto. purpose is perfect. No porque conocemos su Not because we propósito, know sino what porque His conocemos purpose que is, es perfecto. but we Y que recognize si Él that it's dice perfect. que And lo if He hagamos says así, for us to va do a it in trabajar. such a way, then it'll Aunque work. para nosotros no Even tiene though for us it sentido en doesn't ese make sense momento. in that moment, Alguien escribió un libro somebody wrote que a se book llama Cuando called lo que Dios hace no When tiene What God sentido. Does Doesn't Make Sense. No tiene sentido It doesn't para make nosotros sense los humanos. for us as Pero lo que humans. Dios hace es But what perfecto, God does is perfect. es eterno. It's eternal. Aleluya. A menos que haya visto Unless algo I allí have en la seen presencia de something Dios, there with no God, tendré nada I que have decirles nothing to aquí a say los here to hombres. men. Es decir, si Dios no That lo means if dice, God doesn't ¿qué vamos say a it, decir nosotros? What are we going to have to say? ¿Qué vamos a decir? What are we going to say? Porque usamos la Why palabra, do we use ¿por the qué usamos la word palabra communion? comunión? Porque debemos Because vivir we continuamente en must la live in the presencia del presence of Señor, the no Lord solo de vez en continuously, cuando. not just once in a Cada while. vez que nos apartamos de Whenever Dios, we wander astray cambia from la God, ídole de the nuestra character of our autoridad. authority changes. Quiera Dios tener May the Lord misericordia be merciful de to nosotros us, para that que we may vivamos forever para live siempre before God delante de and Él y fear le Him. temamos. Para todo necesitamos For la dirección de everything, Dios, hermano. we need Para God's todo. direction for Y para everything. eso Dios nos dio el And Espíritu that's why Santo, God gave us the Holy Spirit, para dirigirnos, to direct para us, enseñarnos, to teach para, us, para, to- para que so sepamos that qué we may hacer. know what to do. Porque la verdad Because the truth is, es que el mayor del tiempo the nosotros los majority of the humanos no time, sabemos we qué as hacer. humans don't know what to Creemos do. que sabemos We qué hacer, think pero no we know sabemos what qué to do, hacer. but we don't know what En to realidad do. necesitamos la In dirección de reality, Dios we need para saber God's qué hacer. direction ¿Y sabe to que esto know. And trabaja you en know su what? This trabajo? works at your job. En su trabajo At your job, trabaja. it works. Cuando usted se encuentra con When un you problema find que no yourself with a sabe qué problem hacer, that you don't know what to do, Dios le va a dar God is sabiduría going to para give que you usted lo wisdom for desempeñe you y sepa to take hacerlo. it on and know No how se to do jacte it. que, uy, es Don't que take yo... pride in saying, oh, No, look es what que I yo did. nada. No, Es que me Dios nothing. me ayudó It's para that que yo God pudiera helped entender me esto. so that I could understand this. Yo aprendí cómo ser impresor, I hermano, learned how to be a solamente con la printer guianza del Señor. Only with the Le guidance of the aseguro Lord. I promise que you yo no sabía that I nada didn't de know máquinas de anything imprimir, about printing nada. machines. Nothing. Pero con la ayuda de But Dios with yo the help aprendí of God, todo lo I que learned tiene que ver everything con that has to imprenta. do with the Todo. printer. A
printing press. All Desde of hacer, it. entonces hacíamos placas, We used to have to make usábamos negativas, plates. We had to use teníamos que negatives, and we develop, had to no sé cómo se develop, dice en español, um, develop negativas, we had to make ah, negatives on desde the mix with the mix. los Oh químicos yeah, you had to mix para the hacer la chemicals negativa, together lo de la to negativa burn the hacer una negative onto the placa, plate. y de la placa And from ponerla the plate, you had to put that plate en la impresora on the y luego de printing ahí press, hacer and then el from trabajo, there, you had to va- do the work. mixear You had tintas to para sacar mix un the color ink que usted to get quiere, the color tiene you que want. mixear You have rojo, to mix azul, red, amarillo, blue, lo que sea, yellow, verde, whatever, green, para sacar so un that you color could que get the usted color quiere. that you Y wanted. todo eso, And all of yo no that, tenía I una had idea, no hermanos, qué hacer idea con todas what las to cosas, do pero with cuando any yo of those things, terminé but when I de la finished imprenta, with que fueron printing, años después, you yo know, les sabía years hacer later, todo I knew eso. how to do all of it. Y yo le conocí a And I met también trabajé en aire I worked in acondicionado, air hermano, pero conditioning entonces too. eran But eran during eh, those de, times, ah, it de, was, de casa, caseras, it was eran de house, 2 toneladas, de 3 toneladas las residential máquinas. 2-ton, 3-ton machines. Yo aprendí And I cómo learned desde la how base, from the base todas of las it, partes que I lleva learned all adentro, the yo le parts puedo that decir go hasta in there. hoy, I yo can le tell puedo you, decir to las this partes day, que I están can tell ahí, you all the parts that are in que that hacen air esa máquina conditioning unit, what trabajar makes y that machine enfriar work el cuarto. and make the Eh, room cold. Pero ¿cómo? But how? Dios. Only God. Como usted sabe, yo nunca As fui you a la know, escuela, I yo never no went tengo to escuela, school. I don't have any education. no tengo estudio, I'm not educated. pero Dios But God siempre me ha has ayudado. always helped me. Dios, enséñame God, qué hacer, show me what no to sé do. qué hacer. I don't know what to do. Dios le va a enseñar. God will show you. Cuando usted tenga un When problema you en have su a trabajo, problem at your pídale a job, Dios que le ask ayude God to help y you. Dios le va And a iluminar su God will mente y usted va a ser el illuminate más your sabio de mind, and you'll todos be the ahí. smartest one out of Aleluya. everybody there. Oye, ¿cómo aprendiste esto? Hey, how did you learn this? No se dé el paquete, es que yo, Don't take the no, credit. es que No, usted it's nada. not me, Dígale, nothing. es que el Señor está It's conmigo, 'cause the Lord aleluya. is Él with me me. ayuda, He helps. Él es mi He ayuda. is my helper. Amén. Amen. Ok. Okay. Ok. Okay. Estos son los 3 These are the requisitos three principales principal de una requirements of autoridad a delegated delegada. authority. De saber, lo principal es de saber que la The autoridad principles of no knowing es that de authority nosotros, isn't ours. es de Dios. It belongs to God. Y la autoridad que usted And the authority use that you use va a ser porque is Dios se going la ha to dado. be because God has given it to you. Y se la ha dado para And que la He's given use y it la to you use so that you can use it and prudentemente, use no it prudently, a lo not necio. foolishly. ¿Okay? Okay. So, es muy So, importante it's very important que sabemos estas that cosas, we know hermanos, these porque things, nos metemos en because líos we con get into Dios problems with God muchas veces a lot of por times no because tener cuidado. we're not Okay. careful. Okay. Estos son los 3 que These are ya the lo three leí. principal Puesto que la requirements. Okay. autoridad So the es de authority Dios, is of no God. tenemos nada We de have ella none of en it nosotros. within us. No somos We más are que but representantes, representatives. puesto que la autoridad Since no authority es is not nuestra. ours, No debemos we should ser not be subjected subjetivos in en our nuestra attitude. actitud. Y puesto que la autoridad since viene authority de comes Dios, from God, debe we vivir must en live comunión in con Él. communion with Him. Y se If interrumpe communion la is comunión, cut off, cesa también la authority autoridad. also O si ceases. se interrumpe la comunión, if cesa communion también is cut la off, autoridad. authority also ceases. ¿Okay? Okay? So, eso es lo que nos So mantiene that is what orando al keeps us Señor, praying to the estudiando Lord, la Biblia, studying the Bible, pidiendo dirección de asking for Dios direction para from todo. God, for Aprendemos everything. We a learn how to rendirnos delante de surrender Él y before pedirle Him que nos ayude. and ask Por Him to eso yo help us. siempre, That's why yo I no always- quiero hacer una I decisión don't de want to parte make a mía, decision on my nomás own, porque just ya lo because hice antes I've made the y antes decision trabajó. before and before it worked. Mm, Mm-mm. No, tenemos No. que We oír have de Dios to hear from y God seguir lo que Dios nos está follow hablando, what God cuando is menos lo que telling us. pensamos que At Él nos least está hablando. what we think He's Examinarnos telling y us, to examinarnos, examine Señor, ourselves esto and es, say, Lord, si no es, por if favor, this isn't from you, estorba please esto, que get in no the se way lleve of a this cabo, so that it doesn't para happen, yo saber que so tú that no I can estás en know ello. that ¿Verdad? you're Hay muchas involved. maneras de There's hablar con many Dios, ways of hermanos, y speaking Dios with God, comprende and God y entiende understands que somos that we ignorantes de are por sí, ignorant on our own. que la sabiduría que tenemos the wisdom that we que have, vale when it's worth, algún valor, que tiene algún has valor, any es worth, la sabiduría de Él. Porque la sabiduría del hombre let it be His es wisdom, solamente because buena para man's wisdom is destruirle. only good Es to lo que la Biblia destroy dice. man La himself. sabiduría What the sabiduría del Bible hombre says, es buena para the destruirle wisdom of a él man mismo. is good to Así de destroy que no queremos la himself. sabiduría del hombre, queremos So la we don't sabiduría want de Dios.
We don't want Ok. to live in the knowledge of man, but Jamás in the knowledge trate of de God. establecer su propia Never autoridad. try to establish La one's own autoridad ha authority. sido establecida por Authority is Dios, por lo established by tanto, God. ninguna Therefore, autoridad no delegada delegated authority necesita tratar need de try to asegurar secure su his autoridad. authority. No Do insista not en que insist otros that others listen to you. le escuchen. Si If hierran, they err, déjelos let cerrar. them err. Si no If they do not se submit, someten, let déjelos them ser be insubordinate. insubordinados, ni insten going en their seguir own su way, propio camino. Deje que lo let them sigan. go. Es decir, si usted In no other quiere words, seguir if you don't la want to autoridad que follow Dios the me da authority that para God usted, gives me over you, que Dios le bendiga. God bless you. Yo no voy a pelear con I'm not usted. going to fight with you. Siga su camino. Go on your way. Yo de seguido les doy I consejos. often Si give usted you no los advice. agarra, If you don't take esa the es cuestión advice, suya. that's up to Ya you. no es mía. It's not up to me. Yo ya cumplí I've mi already responsabilidad, done my part. My ya se responsibility cumplió is con done Dios before al God decirle a usted, al telling enseñarle you a usted. and teaching you. De ahí la responsabilidad queda en usted. The responsibility now Así is de left que up to you. no va a poder So, ir un día con Dios y you won't be decirle es able to go que to el God one day pastor and esto, say, el "Oh, well, pastor lo otro, the pastor said porque this usted and es that," responsable because de you lo que are usted oye, responsible of what you es hear. responsable You're de responsible tomarlo taking y it correr con and él running with it, o echarlo a un or lado como putting it to the basura side like y no trash poner and atención. not pay ¿Ok? attention to it, okay? So, esto nos So quita a this nosotros de mucha responsabilidad, Takes a lot of porque de otra responsibility manera away from us because estaríamos otherwise temblando, ¿verdad? we'd be shaking all the time, Les saying, enseñé, "Wow, pero I taught los him, hermanos no están they haciendo didn't- nada de lo que brothers les and sisters enseñé. aren't Y doing Señor, anything ¿yo of qué what voy I a taught hacer? them. Yo sé Lord, que me what vas a are you gonna castigar. do? I No, know you're going to punish me." no. No. Tú cumple You conmigo do your part y lo demás, that you're responsible Yo me to for encargo me, de. and everything Okay. else is up to them. Okay. gloria a Dios. Praise God. Una autoridad delegada no Delegated debe authority disputar ought con los not hombres. strive with men. ¿Por qué debo exigir Why que me should I escuchen demand si no a soy hearing ninguna if autoridad I'm not establecida de God's Dios? established authority? Por otra On the parte, other si hand, he sido if I establecido am por set up Dios, by God, tengo que temer a need los I fear hombres, lest no, men not submit? a los hombres que no se sometan los hombres. Todo aquel que Whoever rehúsa refuses to hear me oírme desobedece a God. Dios. No es It is not necesario que needful yo for me to obligue a la force gente people a to listen. escucharme. Dios es mi God apoyo. is my support. ¿Por qué Why pues then debo should I temer? fear? Jamás deberíamos never say decir so much as ni one siquiera word una on palabra a behalf favor de of nuestra our authority. autoridad. Antes, Rather, démosle let a la us gente give su people their libertad. liberty. Cuanto más nos da The more Dios, God tanto entrusts más to us, libertad the more le liberty concedemos we a la grant to gente. people. Los que tienen sed Those del who are Señor thirsty after the Lord vendrán a will nosotros. come to us. Es muy denigrante It is most hablar a defiling favor de to nuestra speak on propia behalf of our autoridad own o tratar de authority or to establecer try to nosotros establish mismos authority la autoridad. ourselves. Aunque David fue Although ungido David por was Dios anointed by God y designado and como appointed futuro to be rey, king, por largos for años many permaneció years he bajo la remained mano de under the Saúl. hand of Saul. No extendió su mano He did para not stretch out his hand to instituir institute su his own propia authority. autoridad. De igual In modo, the same si way, alguna if vez God Dios ever lo appoints designa a you usted como to be autoridad, an authority, también debe you ser too capaz de should be able to soportar bear the la opposition oposición of de others. otros. Pero si usted no But es una if you are persona not establecida one por who is Dios, ordained by God, todo esfuerzo suyo effort por you make establecer to su establish autoridad authority será penoso will be painful e inútil. futile. No me gusta oír que I algunos do maridos not like les to dicen hear a some sus husbands esposas, say to their wives, yo soy la autoridad I'm God's establecida de established Dios. Vale más que me "You escuches. better listen to me. Así que tienes que Therefore, escucharme. you must listen to me. Tampoco me Nor complazco do I en oír like- que nor los do I take any ancianos pleasure de la in hearing iglesia the les elders of digan the a los church say to hermanos, yo brothers soy and la sisters, autoridad designada I por am Dios. God's appointed authority. Amado hermano, jamás Beloved, trate de never establecer try su to set propia up your own autoridad. authority. Si Dios lo If God escoge, chooses you, recíbalo con receive humildad. it with humility. Si Dios no lo If God llama, does not call ¿por you, qué tiene que luchar? why should you strive?
Muy sencillo, ¿verdad? It's very simple. Las isn't cosas it? de Dios son tan Things of fáciles, God are hermano. so easy. Luchamos porque We queremos. struggle because we want to. Es facilito. It's so easy. Cualquier though. intento Any por attempt to set construirse up uno oneself mismo as en an autoridad authority debe ser must be totalmente totally erradicado from among de us. entre nosotros. Que establezca Let Dios God su autoridad establish y his nadie authority. trate de establecer Let no la man suya propia. ever try. Si Dios realmente God lo really designa appoint como you autoridad, to be an usted authority, tiene dos You have alternativas. two ante alternatives sí. before you. O desobedece y Either you retrocede disobey espiritualmente and receive u spiritually, obedece y or you recibe obey gracia. and receive grace. Cuando sea sometida a prueba When la autoridad delegated delegada authority entrusted que se le to ha you is confiado, being no tested, haga nada. do nothing. No tenga prisa, Do not be luche in haste, y nor o strive, hable en favor nor de speak sí for mismo. yourself. Los que se rebelan They rebel no se not rebelan against contra you, usted, sino but contra against Dios. God. Pecan contra They la sin autoridad de against Dios, God's no contra la authority, suya. not against your La authority. persona a quien así The one deshonran, whom they thus disgrace, critican y se oponen, criticize, no and es oppose usted. is not you. Si su autoridad If es your real, authority is- dispense, if realmente your de Dios, authority is really of los que se God, opongan those who oppose encontrarán will find verse dada their spiritual su course blocked. trayectoria espiritual. No habrá más There will be revelación no para more ellos. revelation El to them. gobierno de The Dios es un government of asunto God muy is a serio. most serious Ojalá matter. sea Dios May God be indulgente gracious con to us, nosotros para that que we may know what sepamos authority is, lo que es la autoridad, fearing God temiendo and a Dios distrusting y desconfiando ourselves. de nosotros mismos. Aleluya. Porque la autoridad Because authority que Dios da se respeta, that God hermano. gives is respected. Y es peligroso And cuando it's nos metemos en dangerous rebeldía. when we fall Para into todos, rebellion for everyone. igualmente. Debemos de tener We cuidado should be careful de someternos to submit a lo que Dios to what manda. God, Cuando yo is le command. pido a When usted I ask algo o you le pongo for something, leyes a usted, or I give you es porque Dios me laws, las ha it's because dado a mí. God has Yo no given se it las to estoy me. poniendo de mí I'm mismo. not imposing this on my own. Si yo fuera de mi If parte, it were on my own accord, haría lo que yo le digo o lo corría. whatever, Ahí está I la would puerta, tell váyase. you, Va a darle trabajo a You don't otra want- gente, a mí no. you would go out the door and say, give the job Usted- to somebody usted- else, not me. Le estoy hablando And seriamente I'm de speaking lo to que you yo soy, seriously about who I am. lo que yo haría What I would do personalmente, pero personally. no soy But personalmente. I'm Yo not solo doing this hago lo que personally. Dios I'm only doing me enseña what que God is haga showing y me lo to que do, Dios me pide and para what God is ustedes, asking para me tener for orden you en la to have iglesia, order in the para, church, para ser to responsables be a Dios, para que le responsible vaya to God, bien, so para that que things sea may go well, bendecido, so para that que Dios you esté can be a su blessed, so favor that y God no en can contra be suya. ¿Ve? Es in your todo, favor, not against you. es That's todo all. lo que That's all hacemos, that we're doing. de dar el Give mensaje you the message y esperar. and Yo oro mucho and por ustedes para que ustedes hope. I reciban, pray a lot for you ¿verdad? that you may receive, para que no vayan a caer so en, that you don't fall porque into any problems, because vamos a ser honestos. being Yo les hablo mucho de autoridad y mucho being honest, I de, speak de- to you de a lot hacer about esto y hacer lo authority and otro, doing this y and los doing pone a that. ustedes en un lugar I put muy you in a crítico y very muy serio. critical, Y yo serious entiendo place, esto. and I understand this. Y por eso And le that's digo why esto I porque tell you this, because el oír, Hearing el no oír no nos hace responsables Not tanto hearing como el oír the y no word hacerlo. doesn't make us Eso nos hace irresponsible responsables as it does when we directamente hear con it and Dios. don't do it. Hearing it and not Si yo, doing por it ejemplo, makes us le responsible revelo a directly to usted God. que For algo que example, usted if está I haciendo reveal something to you no that está you're bien con doing el Señor, and it's not right with the Lord, a mí no me va a ofender si usted sigue you're not going to haciéndolo, offend me if you keep doing it. pero sí me va a doler, It will hurt me. porque yo no quiero que le Because vaya I mal. don't want things Yo to no go quiero badly que for ustedes you. I son mi don't familia, want- yo quiero lo y'all are mejor my para family. I ustedes. want the best for Eh, you. Y me duele And it cuando, hurts me when, por ejemplo, cuando for example, miro, when I see, yo les he dicho lo I've que el told Señor you requiere what de the Lord nosotros como requires of líderes, us as que seamos leaders, that we may responsables, be y cuando alguien no es responsible. responsable, When someone's not yo being estoy responsible, intercediendo por esa I'm persona, interceding no for crea that que lo person. estoy, Don't think that I'm castígalo, like, Señor, "Oh, no, Lord, punish them." no, No, de ninguna manera. in no way at all. Padre, Father, enséñale a esa persona, show that person. ayúdalo, Help que him. entienda, Let them understand. que no espere hasta que le salgan malas cosas, algo Don't let them horrible, wait until things go badly for them, porque ese es nuestro deber. because that's our Velamos job. por las We ovejas de watch día y de noche, hermanos.
for the sheep Esa es la day verdad. and night. That's our Porque job. para un pastor, Because for a cuando menos pastor, para este At pastor, least for this todos pastor, ustedes all son of you importantes, are todos important. ustedes son All of iguales, you todos are the ustedes son mi same. All familia, of you are my son family. mis hijos You are my espirituales spiritual y yo children. los amo y And yo I los love them, aprecio and y yo I quiero lo appreciate mejor them, and I de want Dios the para best ustedes. that Yo God quiero que has Dios for les you. bendiga. I want Me God to gozo bless cuando you. I oigo rejoice when de I hear bendiciones about que vienen a blessings that usted. come Me to you. gozo como I un padre se rejoice goza like a cuando sus father hijos rejoices with his own children están when adelantando they're getting ahead en sus in their finanzas o sus finances vidas or in their lives, espirituales o lo que spiritually, sea. whatever it is. Y así es la vida That's how de un the líder, de un life pastor, of a pastor que is. siempre quiere lo mejor That they para su always want the rebaño. best. Amén. Dele un aplauso al Give the Señor. Lord a praise offering. Todos puestos de pie. Everyone, please stand. Nos vamos a despedir a las 3. Que Dios le bendiga, le cuide, le guarde y supla toda necesidad que usted tenga en el nombre del Señor. Amén. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!